¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos una vez más desde Pulso Sur, Periodismo con Raíces, canal de la ciudad, en nuestro programa semanal ProMujer Quintana Roo AC. El día de hoy, como cada jueves, estaremos a las 8 de la noche con ustedes, puntualísimas, hablando de temas que son importantísimos sobre derechos de las mujeres, derechos de las niñas, derechos de los niños también y de las familias mexicanas. El día de hoy, nuevamente, como cada semana, me acompaña nuestra psicóloga de ProMujer Quintana Roo AC, la licenciada Magda Rumoroso. Hola Magda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Gaby? noches. Buenas noches a todos. Bueno, y el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre el derecho a decidir y la norma oficial mexicana 046 CESA. Esta es una norma oficial que nace en el año de 2009 como una forma de coadyuvar a que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud pública para interrumpir legalmente un embarazo. Lo hemos hablado otras veces, yo y ProMujer Quintana Roo consideramos que es importante que la población sepa y conozca que el aborto o interrupción legal del embarazo está permitido en todo el país, que México lo tiene permitido, que sí estamos luchando para que este problema, que es un problema realmente de salud pública, pueda convertirse en el llamado aborto universal como en la Ciudad de México, es una realidad. Pero también creemos que se debe de informar a las personas de manera adecuada con la existencia de estos materiales. Debemos de informar que sí existe esta autorización del aborto, en todo el país, en los 32 estados de la República y en la Ciudad de México, obviamente, que es en donde está permitido lo que se llama aborto universal o interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas sin ninguna causal específica que lo permita. Entonces, ProMujer Quintana Roo, una vez más, trata de traer este tema a la mesa de manera sencilla, de manera concreta, explicando quizás algunas cuestiones legales que no son publicadas en la mayoría de las veces y que desde nuestro punto de vista hacen o provocan que el tema no pueda integrarse a la agenda política, incluso que la población en general sienta que es una imposición. Esto no es una imposición, es una situación de derechos humanos que tendrá que obedecerse porque, bueno, la base de los derechos humanos es la dignidad humana y entonces el derecho a decidir forma parte de la dignidad de las mujeres. Muy bien, miren, es importante que comentemos esto. En el Código Penal del Estado de Quintana Roo, aquí lo traemos incluso para que no se nos vaya ningún artículo, en su artículo 92 dice que para los efectos de este código, aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino. Esa es la definición exacta del aborto. Pero la base importante a la que yo voy y la que nos interesa más, y es en donde vamos a enlazarnos precisamente con el tema que nos trae a colación hoy, que es la norma oficial mexicana 046, es precisamente cuáles son las causales por las que el aborto en Quintana Roo no es punible. Y estas son cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer haya tomado medicamentos que no supiera que estaban contraindicados en un embarazo y que por causa de estos medicamentos haya tenido un aborto espontáneo. Ese sería un ejemplo. O que tuviera una caída y que por esa caída sufriera precisamente este aborto espontáneo. No sería culpabilizada en esta situación. La otra causal es cuando el embarazo sea resultado de una violación que haya sido denunciada ante el Ministerio Público y siempre que el aborto se practique dentro del término de 90 días de la gestación. Esta segunda fracción del artículo 97 del Código Penal del Estado se contrapone con la norma oficial mexicana en su última versión del año 2016. ¿Por qué? Porque ya no se requiere de una denuncia ante el Ministerio Público para que se le practique una interrupción legal del embarazo a una mujer en un centro de salud o en un hospital público, sino que además las mujeres a partir de los 12 años podrán asistir
a cualquier centro de salud u hospital público y solicitar esta interrupción legal del embarazo en caso de haber sido violada sexualmente. Y el hecho de haberlo manifestado ante la autoridad sanitaria es suficiente. Las autoridades de salud no tienen ninguna facultad para investigar si esto es cierto o no es cierto. Otra causal es cuando a juicio de cuando menos 2 médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a los exámenes de tamiz que se hacen de un tiempo hacia acá, es importante que sepamos que estos exámenes permiten conocer cuál es el estado de salud de los niños o de las niñas antes de nacer. Esto es porque el tamiz se practica ya en tiempos avanzados del embarazo. No sé si recordarán que hace un tiempo se hablaba de que estaban naciendo niños anaencefálicos, quiere decir que no tenían cerebro por cuestiones de contaminación y algunas cosas así. En ese caso, por ejemplo, estaría permitido definitivamente practicar el aborto a una mujer, o sea, interrumpir de manera legal este embarazo. Y cuando a juicio del médico que atiende a la mujer embarazada sea necesario para evitar un grave peligro para la vida de la madre. Esto, bueno, incluso hasta en películas, de esas películas mexicanas que son bien machistas, patriarcales, se ven ejemplos, ¿no? De que dicen, está grave la señora y a quién salvamos. Bueno, okay. Pero en este caso no, en este caso la ley permite que quien sea salvada sea la mujer. Magda, acompáñame a ver un video bien interesante que traemos, que está producido por el gobierno del estado de Veracruz. Fíjense qué interesante, Veracruz tiene alerta de género. Quintana Roo también la tienen algunos municipios y bueno, el hecho de que a las mujeres se les niegue el derecho a interrumpir un embarazo cuando están en cualquiera de estas situaciones que marcan los códigos penales de todos los estados, también es violencia. Por eso es que forma parte del tema de violencia contra las mujeres. Me acompañan a ver este video, por favor. Es una lástima que en Quintana Roo no tengamos un material así, pero hablamos aquí con las personas de Pulso Sur y nos dijeron con el director y con la productora ejecutiva que están con capacidad de producirnos un video similar para ProMujer. Corre video, por favor, a la producción. En México, la mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Durante el 2015, en Veracruz se registraron 487 casos de niñas que fueron madres entre los 10 y 14 años de edad. En los hospitales del estado, tienes derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo en 4 casos. Cuando tu vida corre peligro, cuando el producto padece trastornos físicos o mentales graves, cuando el embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida y por violación. En Veracruz se implementa la norma oficial mexicana 046 para la atención de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, a través de la estrategia Código 046, que integra los servicios de la Secretaría de Salud Estatal, de la Fiscalía General del Estado y del Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito. En cuestión de salud, Código 046 consta de 2 fases: prevenir, detectar y orientar, y atención médica. Si has sido violentada sexualmente, tienes derecho a recibir de manera urgente y gratuita anticoncepción inmediata y hasta 120 horas después de ocurrido el evento. Se te informarán los posibles riesgos a tu salud y te prescribirán profilaxis contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Te brindarán asesoría detallada sobre la interrupción legal del embarazo para que tomes una decisión libre y con conocimiento de causa. La interrupción legal del embarazo por violación es tu derecho. El servicio se te proporcionará sin objeciones. El personal de salud no está obligado a verificar tu dicho y debe actuar de buena fe. Si te encuentras en un hospital donde no sea posible practicar el servicio por falta de equipo, de personal o ambos, te explicarán las alternativas para que se te realice lo más pronto posible, de manera programada y en las mejores condiciones médicas. La Secretaría de Salud de Veracruz garantiza que recibirás la atención necesaria. Si eres una víctima menor de edad, desde los 12 años puedes solicitar la interrupción legal del embarazo, sin el consentimiento de tus padres o tutores. Con respecto a la parte legal, la violencia sexual corresponde a diferentes delitos tipificados en Veracruz.
violación, estupro, abuso sexual, acoso sexual y pederastia. No eres un objeto y nadie tiene derecho a atentar contra tu libertad y seguridad sexual. Si has sido violentada sexualmente, la Fiscalía General del Estado actuará brindándote los siguientes servicios. Te informarán sobre cuáles son tus derechos y recibirás asesoría jurídica. Podrás denunciar a través de una narración breve de los hechos, sin ser acosada ni humillada. Tus datos personales estarán protegidos. Si aún no has acudido, se te llevará a un hospital para que recibas la atención que señala la NOM 046, lo que se mencionó en la primera parte del video. En caso de no conocer al agresor, podrás describirlo. Recibirás medidas precautorias y de protección. Se realizarán los peritajes necesarios, respetando en todo momento tu dignidad. En caso de pederastia, el delito se persigue de oficio, activando los protocolos que correspondan para salvaguardar tu interés superior por ser niña o adolescente, y serás canalizada al Centro Estatal de Atención a Víctimas del Delito para una atención integral. Para mayor información, visita los sitios del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud Estatal, del Instituto Veracruzano de las Mujeres, de la Fiscalía General de Veracruz, o llama al 075 o al 911. Veracruz, Gobierno del Estado. Vean ustedes qué tema tan interesante y qué importante que exista material de este tipo para que las mujeres puedan estar enteradas de cuáles son los derechos que protegen tanto los códigos penales de los estados como la NOM 046 de CESA. Esto es bien importante, como les digo, es más que nada un problema de salud pública, porque existen cifras enormes de mujeres que interrumpen embarazos de manera ilegal y de manera a escondidas propiamente, y muchas veces estas mujeres mueren desangradas y dejan en la orfandad a 5 niños, 4 niños, 7 niños, y entonces esto sí es un problema más grave. Magda, estamos hablando realmente de que la NOM 046 es un protocolo de atención en casos de violencia contra las mujeres. Y de hecho la norma se llama Norma Oficial Mexicana 046 SSA 2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la forma en la que los psicólogos intervienen en esta situación para la atención de mujeres que sufrieron una violación sexual? Bueno, pues yo creo que antes que nada estabilizar emocionalmente a la persona, ¿sí? Darle contención emocional, tranquilizarla, ¿sí? Porque definitivamente en ese momento no le vas a estar preguntando o cuestionando ciertas situaciones, simplemente vas a contener emocionalmente, la vas a estabilizar y ya posteriormente se tendrán que hacer los trámites necesarios para su ayuda, ya sea orientarla a que ella vaya a o decida demandar esta situación, ¿sí? O cuál va a ser la respuesta que va a tener ella. Muy bien, Magda, dame un ejemplo de cómo estabilizar, cómo contener a una mujer que ha pasado por una crisis, claro, en los casos en los que inmediatamente existen estas denuncias. O sea, cómo contener, ¿cuál es la técnica que sigues? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el papel de la psicóloga o de la terapeuta? Pues de momento, a veces esas personas, ese tipo de situaciones llegan pues llorando emocionalmente incontrolables, ¿no? Hay que estabilizarlas, hay que calmarlas, hay que tranquilizarlas y esperar si la persona decide no hablar. Y en este caso pues está llorando, está en una situación muy estresante, pues esperar a que ella se pueda calmar y estabilizarla, ¿no? Se manejan diferentes técnicas de respiración, ¿sí? Y de que ella pueda estabilizar sus emociones. Muy bien. Me imagino que el tratamiento posterior a las mujeres que sufren violencia sexual o una violación sexual debe ser un tratamiento largo, ¿no? Algo así. ¿Tiene un proceso, un periodo de tiempo en el que se maneja? Pues es un tratamiento largo, sí, porque definitivamente, obviamente, en primer lugar vas a estabilizar a la persona. Ya posteriormente, sí, se le cita a la persona para poder ir a atenderla y ver más a fondo la problemática que hay, sí. Claro. Qué es lo que hay atrás de toda esa situación y cuáles son sus emociones, su sentir, sí,
de esta Claro. persona. Sí. Claro, y me imagino que ahí es cuando una mujer puede, definitivamente, porque es una situación de decisión, ¿no? Claro. Cuando una mujer, si no se da cuenta inmediatamente que quedó embarazada después de una violación sexual y después se da cuenta, me imagino que con esta contención psicológica y demás, finalmente deberá tomar o estará fortalecida para tomar esta decisión, ¿cierto? Claro, sí, claro, porque mira, no en muchas ocasiones, bueno, cuando se presentan, por ejemplo, en la fiscalía y todo ese tipo de situaciones, hay ahí una atención psicológica especializada para ella, pero cuando acuden a una atención psicológica en la cual obviamente la persona no ha decidido hablar, sí, acerca del caso, pues por lo regular no llegan diciendo, sabes que me violaron y creo que estoy embarazada, no llegan por otro tipo de situaciones. Y ya conforme va pasando el tiempo de la Qué terapia va interesante. transcurriendo. ¿Por qué situaciones, sí, según tu experiencia, llegan primero? pues pueden ser porque sienten depresiones, sí, sienten ansiedad y ya conforme va pasando el tiempo van, pues tomando la seguridad y la confianza para poder hablar del tema. Bueno, mira, ahora tú acabas de decirme que sienten confianza, que empiezan a hablar, que llegan por otras situaciones. Precisamente este es uno de los graves problemas de que las personas, las mujeres sobre todo, no conozcan la existencia de las normas que le ayudan a tomar decisiones importantes. Claro. Porque es muy claro, tanto el Código Penal del Estado como la norma oficial mexicana habla de un periodo de 3 meses para interrumpir legalmente un embarazo. Y bueno, obviamente nos estamos enfocando en la situación de violencia sexual y una mujer que tarde más de 3 semanas o 4 semanas en decidir que va a interrumpir el embarazo después de que recibió toda esta información, me imagino que le será un poco más complicado. Por eso es que consideramos en ProMujer Quintana Roo que estas normas deben de publicarse, deben de ser más, publicarse no en el sentido de que estén en un periódico oficial, obvio que están en el diario oficial, sino que debemos de hacer más conciencia en los centros de salud y en el sector salud, sobre todo en la fiscalía, por favor, con las agencias del Ministerio Público, de verdad, esa sensibilización nos hace falta, porque la sensibilización al personal médico y al personal del Ministerio Público es también una obligación, porque también el Código Penal habla de delitos que cometen los servidores públicos que por omisión no brindan el apoyo necesario a las víctimas, ¿sí? Entonces, yo considero, ProMujer considera que son necesarias más campañas para que se conozca la NOM 046. Y bueno, ProMujer se compromete en este programa estamos preparando materiales para las personas en general y estamos tratando de firmar algunos convenios para poder integrarnos como capacitadores en la Fiscalía, en el sector salud y sobre todo brindar conocimiento sobre esta norma oficial mexicana 46, la NOM 046, porque creemos que es importante que todo esto se sepa. Además de que, bueno, tenemos dentro de nuestros programas ya establecidos para el próximo año el entrar a universidades, ya a bachilleratos, a hablar de este tema tan importante con las chicas, con los chicos que están estudiantes, con los adultos jóvenes, que son quienes deben de saber todos estos temas. Pero aquí hay una situación bien delicada, Magda. La mayoría tenemos el problema de las niñas embarazadas. Ya el programa anterior lo dedicamos precisamente a hablar del embarazo infantil. Y bueno, el problema aquí es que las niñas embarazadas son víctimas de otros delitos, no solo del delito de violencia sexual, de violación sexual, sino que también puede ser que sean víctimas de trata, víctimas de pederastia y algo muy importante de la NOM 046 es que las niñas a partir de los 12 años, las chicas o niñas a partir de los 12 años, pueden y tienen la protección legal de solicitar la interrupción legal del embarazo en un centro de salud, sin que tengan que hacer una denuncia y sin que tengan que ser acompañadas por ningún adulto, por ningún familiar. Porque
este gran avance en la NOM 046? Bueno, es muy sencillo, porque la mayor parte de las veces el perpetrador sexual de la niña está en el núcleo familiar y es un problema gravísimo. Sí, es un problema gravísimo. Tomamos en cuenta que los niños y las niñas son el futuro de nuestro país y bajo esa premisa los adultos deberían de proteger a los niños y a las niñas. Y desgraciadamente, sí, y da en muchos casos definitivamente que el agresor está dentro de la familia, sí, está dentro de la familia y a veces por una falta de comunicación, incluso también por la violencia familiar que existe, hay una falta de información, de comunicación y obviamente cuando suceden estas cosas, los niños o las niñas no saben qué hacer, no saben si comentarlo, no saben si acudir a sus papás, no saben ni por dónde van a solucionar ese problema, entonces caen en esa situación y es muy terrible, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí, y entonces fíjate, por eso es que esta norma ha sido un gran avance, porque le permite a las niñas que son víctimas de violencia sexual dentro de sus hogares que puedan hacer las denuncias solas, pero además que puedan solicitar la interrupción legal de este embarazo, porque cuántas niñas, díganme por favor, cuántas niñas y no conocemos muchas de nosotras que están embarazadas del padrastro, incluso algunas del mismo padre, y esto, Magda, me imagino que psicológicamente también debe ser un golpazo tremendo. Sea, la violación en sí, el abuso sexual es terrible, pero más se vive cuando el agresor es el padre o es un familiar cercano. Sí, claro. Es un trauma psicológico terrible para el niño, sí. Este evento es, es traumático, aunque se diga que haya sido a veces por consentimiento del mismo niño, porque a veces salen con esas excusas, sí. El Código Penal claramente lo dice, es un evento violento. Es un acto violento, pero además es en contra de quien no tenga la capacidad para entender y querer el resultado de la acción. Entonces, que no, ese cuento de que la niña sedujo al padrastro, por favor. Sí, claro. Que lo usan como defensa, muchos violadores utilizan como defensa decir que la niña estuvo seduciéndolos, por favor. O sea, esto es verdaderamente es increíble, sí, ¿no? Sí, es un evento traumático, es un acontecimiento que realmente le cambia la vida, sí, totalmente a una menor. Pero además fíjate que sobre todo es algo muy recurrente. Les quiero presentar un video de la organización Kire, en donde se relata a manera de cuento el problema, la situación por la que una chica muy joven, quizás niña, está pasando al haber quedado embarazada del esposo de su madre. Tenemos listo el video en producción, si me hacen favor lo podemos pasar. Hola, tú no me conoces, pero mi historia seguro te suena familiar. Si quieres que te lo diga en estadísticas, para que no te incomodes. En México, 8 de cada 10 personas que sufren violencia sexual son mujeres. De ellas, 4 son menores de 15 años. Yo soy Ana. Tengo 14 años. Fui violada por el esposo de mi mamá y quedé embarazada. Soy una persona, no una estadística. No quiero poner una denuncia porque tengo miedo de que no me crean, porque me da miedo meter a la cárcel al esposo de mi mamá. En 2009, la Secretaría de Salud expidió la norma oficial NOM 046 para atender las consecuencias que la violencia sexual tiene en la salud de las mujeres. La NOM 046 suena como algo lejano, pero es la tabla de salvación de niñas, adolescentes y mujeres como yo. La norma rige en todo México. Si prestas servicios de salud públicos o privados, o si eres autoridad ministerial o judicial, lo que te voy a contar sobre la modificación que se hizo a la NOM 046 en marzo de 2016 es de tu interés. Así sabrás qué debes y puedes hacer al atender a víctimas de violencia sexual. Entre los cambios hechos a la norma, hay 5 puntos importantes a destacar. 1. Las mujeres y adolescentes como yo pueden solicitar el servicio bajo protesta de decir verdad que su embarazo es producto de una violación. Así se evitará que yo y las personas como yo suframos el ser cuestionadas, maltratadas y hasta humilladas por lo que nos pasó. 2. Las adolescentes mayores de 12 años podrán solicitar la interrupción del embarazo en caso de violación, sin requerir el consentimiento de padre, madre o tutor legal.
Esto es un gran avance, considerando que, como a mí, 60% de los casos de violencia sexual lo cometen personas cercanas a la víctima. 3. El personal de salud que participe en el procedimiento no está obligado a verificar mi dicho o el de cualquier otra mujer y debe actuar de buena fe. No te vas a meter en problemas por atender nuestra salud. 4. Se respetará la objeción de conciencia del personal de salud encargado del procedimiento, pero las instituciones públicas deberán contar con personal capacitado, no objetor de conciencia. 5. Si al momento de la solicitud del servicio no hay personal capacitado y no objetor de conciencia, la institución deberá referirnos de inmediato a una unidad de salud donde sí lo haya. No es un favor, es un derecho. Recuerda, si sufriste una violación sexual, puedes denunciar, pero no es requisito para que te presten el servicio de interrupción del embarazo. No estás obligada a denunciar ante el Ministerio Público. El personal de salud no debe poner en duda tu testimonio. Solo con tu palabra es suficiente. No estás sola. No fue tu culpa. Y tienes derechos. Cuenta con nosotros para ayudarte a defenderlos. GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Interesantísimo, Magda, ¿cómo viste? Muy interesante. interesante, Fíjate sí. que GIRE hace campañas de promoción de la NOM 046 y de 8 temas fundamentales más de gran éxito. Yo trabajé con ellas mucho tiempo y de verdad me da mucho gusto haber formado parte de este grupo como Radar, como abogada Radar de GIRE. Okay. Y es bien interesante porque estos materiales son los materiales que se deben de producir, que se deben de ver, de reproducirse, Claro. para que todas las personas los conozcan. Tengan la misma información, ¿no? Así es, porque además son digitales, ¿no? Así ¿Y es. cuál es lo de hoy? Pues el medio digital, todo lo que sea digital se va a ver. Y este tipo de videos, ojalá que muchas más personas compartan este programa que dimos hoy. No sé, ¿cómo te sientes tú con relación a este tema que estamos manejando, Magda? Bueno, pues sí, comparto tu opinión, Gaby, que debe de haber información, sí, y definitivamente, psicológicamente, sí, cuando hay una situación, en este caso de menores de edad, pues yo creo que hay una solución, es atenderse para que no haya repercusiones posteriores, sí. Claro, sobre todo entender que la información es lo que nos va a permitir ser mejores y conocer nuestros derechos siempre nos da una pauta mucho más abierta para la propia defensa, para el ejercicio y la defensa de nuestros propios Y también derechos. para tomar decisiones. Y para tomar decisiones, eso es muy cierto. Sí. Precisamente aquí el derecho a interrumpir un embarazo de manera legal, porque esa es la idea, que sea de manera legal, se ha llevado a cabo así, como un derecho de las mujeres, Claro. pero para decidir hay que estar informada y tener información que no esté cargada ni de temas de religión, ni de temas de otro tipo, ¿no? Sencillamente tenemos que ver, en los videos ustedes vieron, en el primer video vieron la tasa tan alta de mujeres, niñas embarazadas, ¿sí? Es altísima. ¿Sí? Sí, también Gaby, mencionar que es socialmente, sí, quitar esos prejuicios que hay, Claro. porque es muy importante, sí, ya que la sociedad a veces juzga, sí, Claro. muy drásticamente. Sí, muy Ese drásticamente, tipo de pero además situaciones. yo creo que debemos de superar ese tipo de situaciones, ¿no? De estar juzgando a las personas y por qué no mejor ayudarnos, por qué no mujeres adultas informar a mujeres jóvenes de estas situaciones. Magda, hemos llegado al final de nuestro programa, de verdad que ha estado bien interesante. Y yo les quiero invitar ahorita que cerremos, para cerrar nuestro programa, les vamos a poner un sondeo que hizo Pulso Sur precisamente sobre la percepción de los temas de aborto y van a ver qué interesante, pero siempre se van a dar cuenta que las personas opinan, Magda, porque no tienen información Claro, del tema. definitivamente. Y por eso ProMujer insiste, deben hacerse campañas de información del tema y debe hacerse, si es cierto, incidencia legislativa para que el aborto legal sea una realidad en Quintana Roo, pero de manera informada. Así es. ¿sí? No de manera abrupta como se ha manejado. Magda, gracias por estar conmigo. Gaby, a ti otra muchas vez. gracias, muchas gracias. Como cada semana, y les dejo
con este ejercicio que hizo Pulso Sur. Me despido de ustedes, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. ProMujer Quintana Roo AC desde Chetumal, Quintana Roo. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas tú sobre el aborto? Pues yo creo que no es correcto porque al fin y al cabo es una vida en la que pues no puedes decidir no tenerlo porque pues no tiene la culpa. Al fin y al cabo la que fue culpable pues fue uno por la decisión que tomó. Pues la verdad yo estoy en contra del aborto. Pues no me parece que sea como una buena opción y pues yo creo que más que nada las mujeres deben de tener conciencia que tienen que llevan una vida adentro y que pues obviamente también ellos tienen derecho, todo el mundo tenemos derecho a la vida. Pues es un tema un poco delicado, pues que deberíamos ser responsables con nuestra sexualidad y planificar. Pues mira, sinceramente yo estoy en contra porque pues la verdad siempre he pensado que es una vida la que está en el vientre y nadie puede decidir sobre la vida de ese ser que ni siquiera se le ha dado una oportunidad de estar en este mundo. Pues no debe de haber aborto, ¿no? Estoy en contra del aborto, porque es la vida, es una vida, desde que fecunda ya es una vida. Debe de protegerse siempre la vida, jamás estar a favor del aborto, porque nosotros nos volvería todo el médico que se dedica a eso, pues es un criminal. Que no tenemos derecho a no permitirle nacer a un inocente. Yo digo que no es correcto, o sea, no estoy de acuerdo con el aborto. Siempre y cuando sea por alguna violación o algo que por ejemplo, que la chica no desee tener un hijo de una violación, pues podría ser que se considere que ella sí le permitan el aborto. Y en caso de que el aborto sea fomentado por una violación, Bueno, pues es que es como diferente la situación, pero aún así yo siento que pues todas las personas pues pueden salir adelante con un bebé, aunque no sea pues parte de su planeación de vida, ¿no? No, pues está mal, es algo que no está planeado, tiene derecho a ejecutar su aborto, ¿no? ¿Y usted qué opina en que sea en caso de violación? Pues ahí pues como dicen, para eso también están las leyes, pero también como dicen hay que saber cuidarse y la verdad pues lo dejamos en las manos de las leyes que ven todo eso, ¿no? De todos modos yo siento que la personita que está a punto de nacer no tiene la culpa de lo que ahora sí, de lo que hacemos los grandes. Pues yo creo que se debería de analizar bien el caso, pero pues no por eso se tiene derecho a privarle de la vida a un inocente. Pues yo creo que por ningún lado se debería de hacer, ¿no? Porque es una vida. Pulso Sur, el canal de la capital. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.